Gracias, señora presidenta. Pues como les dije, no las iban a leer, no las iban a ver. Aquí voy a hacer un resumen porque, pues como les dije, presenté 7 reservas con 9 sobre el impuesto sobre la renta, 5 artículos del Código Fiscal y 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Por lo menos se merecen aquí los afectados que lo mencione. En el artículo 4A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la propuesta de adicionar un artículo en virtud del cual se pierde el derecho por parte del sector productivo del aerotransporte de poder acreditar el 100% del IVA pagado por prestar los servicios de transporte aéreo internacional. Con la adición de este artículo se limita el acreditamiento de un 25%. Obviamente aquí la afectación es al sector productivo del aerotransporte por perder el derecho de acreditación del IVA en aerotransporte internacional. El artículo 16 del IVA se adiciona un tercer párrafo al artículo 16 para considerar dentro del ámbito territorial de la ley a los servicios de transporte internacional por carretera y encuadrarlos con el mismo del artículo 16 sobre la realización parcial en territorio nacional, como es el caso de los que inician y concluyen en México, además de los que inician en territorio nacional y concluyen en el extranjero. Aquí la afectación es al autotransporte de carga en los servicios que inician en el extranjero y terminan en México, además de que infringe los acuerdos del TEMEC. En el artículo 29 de la Ley del IVA, la adición de una fracción séptima a este artículo para distinguir que los servicios de transportación internacional de bienes por carretera prestada por residentes en el país quedarían grabados a la tasa cero, ya que se presten en la exportación o importación de mercancías. Con ello se reconoce en ambos casos que lo que se exporta es propiamente el servicio de transporte. ¿Cuál es la afectación? Pues que se elimina la tasa cero en los servicios que inician en el extranjero y con ello no se reconoce como nacional el servicio prestado por nacionales desde el extranjero hacia México. En el Código Fiscal de la Federación, el artículo 27 establece la obligatoriedad del registro obligatorio al Registro Federal de Contribuyentes de los jóvenes a partir de los 18 años, aun y cuando no sean activos económicamente y por consiguiente no sean causantes, sin omitir que la infraestructura del SAT no ha podido atender a los ya registrados con la provisión de citas suficientes. Obviamente, los afectados aquí son los jóvenes por el registro obligatorio y por las declaraciones que tendrán que presentar a partir de este. El artículo 32A, como parte de los cambios fiscales para el 2022, el Ejecutivo propone establecer nuevamente los dictámenes obligatorios para determinados contribuyentes. Para hacer esto se busca reformar el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Otra vez, la afectación es el regreso de dictámenes obligatorios. El artículo 42B se propone adicionar el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación para otorgar a las autoridades fiscales, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, una nueva facultad de determinación de simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, en términos muy similares a los previstos actualmente en el artículo 177 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Cuál es la afectación? Pues que estas nuevas facultades de determinación de simulación de actos jurídicos sin que haya sido determinado por la autoridad, pues atenta contra las garantías individuales. El artículo 52, el contador público inscrito que elabore el dictamen de estudios financieros informe a la autoridad fiscal incumplimientos o conductas que su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal. Esto se requiere hacer con la adición de un tercer párrafo a la fracción tercera del artículo 52 del Código Fiscal Federal. Este fue el que comentó mi compañera Edith Anaya. Evidentemente, pues no le hicieron caso. Supongo que a mí tampoco. El artículo 96, en caso de que el contador, al elaborar el dictamen, detecte que su cliente pudo cometer un delito y no informe a la autoridad, se considerará encubrimiento de delitos fiscales. Esto se quiere establecer con una adición de una fracción tercera al artículo 96 del Código Fiscal Federal. Encubrimiento de delitos fiscales por parte de contadores es absolutamente contrario a su principio de salvaguardar confidencialidad. Creo, además, que lo dejó muy claro nuestro compañero del PRD desde la comisión,
que el tipo penal no va a poder aplicarse. En la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 11, esta medida es una supuesta cláusula de control que no prevé un procedimiento para desvirtuar la presunción de existencia de una razón de negocios, ni se regulan los criterios bajo los cuales una operación de financiamiento puede considerarse que tiene una razón de negocios válida ante la autoridad que aplicará esta disposición. Obviamente, pues la afectación son los intereses derivados de operaciones de financiamiento que carezcan de razón de negocios, serán considerados créditos respaldados. El artículo 18, en esta ley del impuesto sobre la renta, consideramos que en estos casos se puede generar una doble tributación si con posterioridad a la consolidación del usufructo se vende el bien, lo cual resulta inadecuado y debería ajustarse, dado que la disposición no establece que el nudo propietario tendrá un nuevo monto original de la inversión de la propiedad, que será el monto que consideró acumulable para efectos del ISR. Lo anterior, considerando que al no existir una contraprestación real al momento de la consolidación de la propiedad, con la normatividad actual no existiría un monto de inversión pagado por el nudo propietario. Esto, pues la afectación es la doble tributación en el caso de la nuda propiedad. En el artículo 74 y 74A, en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, no aclara si para estos efectos deberán considerarse todos los ingresos que obtenga dicha persona en el ejercicio, incluyendo intereses, venta de algún bien, etcétera, o únicamente las que correspondan a aquellas actividades comprendidas dentro del régimen de honorarios, arrendamientos, etcétera, por lo que deberá realizarse la aclaración correspondiente en aras de tener mayor seguridad jurídica. Independientemente de lo anterior, en la propia iniciativa se le impide el acceso a esta sección o a los productores agrícolas al ser socios o integrantes de personas morales, siendo que en la actualidad la inmensa mayoría de los productores son socios de módulos de riego, de fondos de aseguramiento, cooperativas, asociaciones de productores, etcétera. Y se le remite al régimen general de ley, lo que hace inviable económicamente las actividades de los pequeños y medianos productores. Esta es efectivamente la afectación, la inseguridad jurídica para agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros. La modificación hará inviable económicamente la actividad en estos sectores. En el segundo transitorio, en este rubro se propusieron adiciones para establecer un régimen transitorio para las maquiladoras que les brinde la seguridad jurídica necesaria para considerar que los residentes en el extranjero que llevan a cabo operaciones de maquila no configuran un establecimiento permanente en México derivado de dichas operaciones por los ejercicios en los cuales surte efectos la resolución en particular en materia de precios de transferencia. La afectación es el cambio repentino en las reglas del juego del sector manufacturero, afectando su garantía de seguridad jurídica al no brindar un régimen transitorio, y ya lo dije que eso va a hacer que muchos empleos se vayan de México. Ojalá haya la altura para reconocer las mejoras que puede tener todavía hasta este momento este paquete. Si seguimos así nada más levantando la mano en contra sin siquiera conocer lo que están aprobando, no le están haciendo un bien al país. Estamos al contrario mostrando que no somos lo que debemos ser en este Senado, que es ser representantes populares y velar por el interés de este país, no por el interés de sus partidos políticos. Muchas gracias.